Estamos viviendo tiempos difíciles, no tengo que decírselos, son tiempos que el mundo entero se debate en esas únicas dos opciones que hay, que es la vida o la muerte. El Señor vino a darnos vida. El Señor vino a sacarnos de esa muerte eterna y a llevarnos a la vida eterna. Por eso es tan importante que hoy podamos hablar de un tema que de alguna manera está ya implantado. Y quiero hablarles hoy, enseñarles hoy acerca del espíritu de temor. Y no es que quiera hacer la teología del espíritu del temor, porque lo que quiero hablarles es precisamente de no dejarse dominar por este demonio, por este espíritu del temor. Amén. Lo primero que quiero decirte es, una cosa es tener miedo y otra cosa es el espíritu de temor. El miedo es un simplemente acto reflejo que Dios puso en nosotros como defensa, es decir, ese miedo nos lleva a tomar una acción en favor de preservar nuestra vida. Mientras que el espíritu de temor nos lleva a paralizarnos, a no tomar acción y a dejarnos morir o, peor aún, caer mucho más rápido en el desastre que podría venir. Hay una palabra en el libro de Job que dice, el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido aquello que yo tanto temía. Es decir, lo que él tenía no era un simple miedo a algo que estaba sucediendo. Él tenía un espíritu de temor que lo llevó a el punto tal de, como dice él, me espantaba el solo pensar la posibilidad de que algo sucediera. No le estaba sucediendo nada, solo el pensar lo espantaba y por lo tanto le aconteció aquello que tanto temía, es decir, el espíritu de temor vino y como todo demonio trajo maldición, trajo sobre su vida lo que él mismo le había infundido como miedo, como temor en él. Y aconteció, claro, si alguien dice, tengo miedo de morir y de que me muera tal día y deja que el espíritu que le está hablando tome preeminencia en su vida, tome dominio, ese día no va a poder evitar morir. Pero tenemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, tenemos absolutamente libertad. Fuimos liberados, fuimos libres para que ese espíritu no opere en nosotros. Pero quiero mostrarte algunas cosas para que al terminar estemos bien firmes, seguros y que no pueda obrar sobre nosotros. Para empezar, quiero ir al libro de Jueces 6, Jueces 6, y vamos a empezar en el capítulo 6, versículo 1. Yo voy con mi Biblia, aunque la tengo escrita acá, para que usted también pueda ir con su Biblia y yo tenga los mismos tiempos que usted. 6:1 dice así. Vamos a estar hablando de un joven llamado Gedeón. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos.
porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: ¿no os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre? ¿Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron? A los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Exactamente lo contrario a lo que Dios les dijo. Y Dios le había dicho: no temáis a los dioses de los amorreos. Ahora, el punto es que cuando ellos temieron, vino toda la desgracia que temían. Es decir, no obedecieron la voz de Dios y todo lo que temían les vino. Y esto es algo que necesitamos entender, como les dije en Job. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, entonces todo lo que tememos es lo que se nos viene. ¿Por qué? Porque el espíritu de temor, un demonio llamado espíritu de temor, viene sobre nosotros. Nosotros, al desobedecer a Dios, le abrimos la puerta para que entre, y Él opera en nuestras vidas con todo tipo de desgracia, con todo tipo de mal. Jueces 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Ahí estaba, con miedo a los madianitas, escondido en una cueva. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Qué le estaba pasando a Gedeón? Gedeón tenía allí ese espíritu de temor que lo estaba tratando de dominar. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén y amén. ¿Había razones para tener miedo? Claro que las había. ¿Había razones para estar atemorizado? Claro que las había. Los madianitas eran un ejército muy grande que venía y hacía todo lo que leímos recién. No había por qué estar tranquilo, feliz y contento. Ahora, una cosa es ese estar con miedo o atemorizado, y otra cosa es abrir la puerta para que un espíritu de temor
nos invada, nos domine y termine provocando en nosotros precisamente aquello de lo cual teníamos miedo. Gedeón estaba dominado por ese espíritu y Dios envió un ángel para liberarle, para hacerlo libre, para que sea libre de ese temor. Él veía en un espejo de derrota y de pequeñez. Él se miraba en un espejo y decía, me van a derrotar, y además yo soy tan pequeño, mi familia más pequeña. O sea, pequeñez y derrota eran el espejo donde se miraba. Pero Dios estaba mirando de otra manera. Y es lo que quiero empezar a enseñarte. Dios no mira lo que tú miras cuando te miras al espejo. Dios mira una realidad espiritual que está sobre tu vida. Él no mira lo que tú miras, Él mira lo que Él puso sobre tu vida. Y entonces, viéndolo de esa manera, Dios le dijo, esforzado y valiente. Fueron las dos palabras que usó, esforzado y valiente. Por lo tanto, lo comisionó, le dio una comisión para una conquista poderosa. Escuche esto, por favor, porque es la primera enseñanza directa de esta palabra. Cuando somos libres, y todos hemos sido libres por lo que Jesús ganó para nosotros, porque la palabra de Dios dice, sed libres con la libertad con que Cristo os hizo libres. Entonces somos libres, dile a alguien, soy libre. Cuando el Señor nos hace libres, es decir, cuando somos libres, Dios pone un propósito en nuestras vidas. Repito, cuando somos libres, Dios pone un propósito en nuestras vidas. No nos hace libres solamente para que vayamos allá como mariposa de un lado al otro, sino que pone un propósito en nosotros. Y es un propósito de conquista, un poderoso propósito de conquista. Es decir, cambia un espíritu de temor por un espíritu de conquista, de poder, de autoridad y, repito, de conquista. Esto es lo que quiero que entiendan. Quiero que esta noche usted comprenda que Dios le hizo libre no solamente para que usted no tenga ese espíritu de temor, sino le hizo libre para que ahora en ese lugar habite un Espíritu Santo de poder, de autoridad y de conquista. Ese es usted, esa es usted. Así que mírese en ese espejo y declárelo. ¿Hay motivos para tener miedo en este tiempo? Definitivamente sí lo hay. Definitivamente sí lo hay. Estamos viviendo un tiempo de una pandemia que no juega, sino que mata. ¿Es un problema? No. ¿Cómo? Si me dijo que estamos en tiempos definitivamente de tener temor por lo que está sucediendo, ¿cómo me dice que no es un problema? Pues porque no es un problema. Entonces, ¿qué es? Es una gran oportunidad para volvernos conquistadores. Precisamente el momento en que el mundo está en temor, con miedo y, por supuesto, dominado por un espíritu de temor, es el momento en que nosotros, que somos libres de ese espíritu, podemos conquistar por medio del Espíritu Santo, que es un espíritu de conquista. Acuérdense, miren la Biblia, todos los que conquistaron primero fueron llenos del Espíritu Santo. Uno fue Gedeón. Gedeón, vino el Espíritu Santo sobre él y entonces llamó al pueblo y el pueblo vino. Así tenemos que hacer nosotros, lleno del Espíritu Santo en tiempos de temor. Ahí, lleno del Espíritu Santo, nosotros tenemos que llamar al pueblo para que el pueblo venga a los pies de Cristo.
Lo mismo hizo David, y dice que todos los días Dios añadía los que habían de ayudarle en su reino hasta hacerse un ejército grande, un ejército como el ejército de Dios. Y así todos y cada uno fueron llenos del Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo conquistaron. Por medio del Espíritu Santo no tuvieron ese espíritu de temor, sino un espíritu de conquista, de lo mismo Josué, que le introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida. Es decir, el espíritu que Dios nos puso es un espíritu de conquista, de autoridad, de poder, no es un espíritu de temor. Por lo tanto, tenemos que ejercer ese espíritu y no darle lugar a un espíritu de temor. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer los cristianos frente a una pandemia como la que vive el mundo hoy? Esta es una pregunta más que precisa, más que oportuna. ¿Qué debemos hacer los cristianos delante de una pandemia como la que vive el mundo hoy? Nos rodean, pero nosotros sabemos estar firmes y seguros. Mateo 10:16 dice: el trabajo que yo los envío a hacer es peligroso. Escuche, conquistar no es salir a tomar un helado. Conquistar tampoco es salir a caminar, a tomar aire fresco. Conquistar es peligroso. Claro que es peligroso, porque conquistar quiere decir quitarle territorio al enemigo. Y no va a creer que el enemigo va a decir: bueno, tomalo, acá lo tenés, toma las llaves. Te lo limpié antes y lo estuve pintando un poco antes de entregártelo. No, el enemigo por supuesto que va a defenderse. Es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Se complica más, ¿verdad? Porque oveja contra lobo no hay aparentemente posibilidad. Dice, es como enviar ovejas a un lugar lleno de lobos. Por eso, escuche esto por favor, que acá está la clave. Por eso dice, sean listos y estén atentos como las serpientes, pero sean también humildes como las palomas. Otra versión dicen, sean astutos. Y yo busqué la palabra astucia, dice habilidad para comprender las cosas y obtener provecho. Habilidad para comprender las cosas y obtener provecho. En otras palabras, ¿qué necesitamos comprender? Primero necesitamos comprender que estamos en un tiempo de pandemia, que el virus no es una invención política, ni tampoco periodística, ni ninguna tontería que puedan decir por la televisión. Es real, trae muerte, no es un chiste. Así que primera cosa, tengo que comprender que existe algo llamado virus que está provocando muerte y como mínimo enfermedad. Pero ¿qué más necesito comprender? Necesito comprender quién es Dios delante de esto. ¿Quién es mi Dios delante de esto? Lo segundo, necesito comprender qué ganó Cristo para nosotros en la cruz. Porque en esa cruz Él llevó nuestras enfermedades. En esa cruz Él nos dio autoridad sobre los demonios. En esa cruz Él estaba dándonos vida eterna. Y tercero, cuarto, necesitamos comprender cuál es la vida que dejó disponible para nosotros Jesucristo. Porque Él dejó una vida disponible y la vida es una vida más que abundante y es una vida eterna. Entonces, si yo entiendo estas cosas y las comprendo al nivel de realmente entenderlas, entonces los cristianos, delante de la pandemia, debemos hacer lo siguiente. Los cristianos debemos actuar con sabiduría y con astucia, pero confiando en Dios. Repito,
Los cristianos debemos actuar con sabiduría, en todo lo que vimos recién, con astucia, prudencia, pero confiando en Dios. Tenemos un Dios poderoso y este Dios nos dio un instinto de preservación. ¿Qué es un instinto de preservación? Siempre que tengamos peligro de muerte, Dios puso algo en nosotros que nos lleva a procurar sobrevivir delante de ese peligro. De no usarlo, de creer que esto es mentira, que el virus lo inventaron los políticos o que cuántas cosas, barbaridades se escucha hoy por la televisión y por algunos pseudopolíticos que dicen barbaridades realmente, y de no usar ese instinto de preservación, nos convertimos solamente en unos arrogantes delante de Dios. Arrogantes delante de Dios. Los protocolos vienen de esa sabiduría que Dios dio a los hombres para que puedan cuidarse. Entonces dice, bueno, este es el protocolo para seguir. Si yo no lo uso, me convierto en un arrogante y yo diría un estúpido, que todo lo que hago es tirar por tierra la vida que Dios me dio para que yo cuide y valore. Entonces, yo necesito como cristiano entender todas estas cosas, comportarme con astucia y confiar en Dios. Proverbios 22:3 dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Repito esto para que todo lo que usted escuchó por televisión, ahora usted lo pueda comparar con la palabra de Dios y obviamente se quede con la palabra de Dios. Dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón, el imprudente, avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Hoy podemos ver cómo muchos de los que hablaban por televisión acerca de que el virus no existía, que era un invento de los políticos de turno, que quería el gobierno quedarse con vaya a saber qué, o cualquier pavada de esas, hoy están en propia carne, están sufriendo lo que ellos decían que no existía. No me alegro para nada, oro por ellos, para que Dios los cubra, para que Dios los saque, y los que sufrieron pérdida, para que Dios los fortalezca. Pero hermanos, no podemos seguir a estos ciegos que están tratando de llevarnos como ciegos al pozo. Otra versión dice, el que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Como que me gusta más esta versión. Se lo leo de nuevo. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. He escuchado a muchos pastores que por querer ser más que otros o destacarse, dicen barbaridades que contradicen la Biblia. Confiar en Dios no significa no tomar precauciones. Porque me quieren cerrar la iglesia, porque nosotros nos vamos a reunir igual, porque bla, 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 bla. Y el año pasado, muchos de esos murieron y otros infectaron a toda la iglesia, 300, 400, 500 personas, que no tengo ni idea de cuántos de esos sobrevivieron, por tratar de ser, vaya a saber qué, cuando la palabra de Dios dice claramente, lo acabamos de leer, el inteligente ve el peligro y lo evita, el tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Hermanos, Dios nos manda a ser inteligentes
a ser sabios, a entender. ¿No nos dice sean tontos y sufran las consecuencias? Por lo tanto, tengo que tomar la palabra de Dios y actuar conforme a ella. Algunos de estos pastores terminaron aún presos. En Estados Unidos, un pastor muy conocido terminó preso porque empezó a pelearse con el gobernador, porque el gobernador le decía que cerrara. Esto estaba hablando de todo lo que fue el año pasado, en el pleno pico de la pandemia allí en Estados Unidos. No quiso cerrar, siguió, y sin barbijo y sin nada, toda la gente. Y terminó preso. Sí, preso, lo pusieron preso. Además de haber enfermado a toda la comunidad, y muchos murieron por eso. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que esto suceda con su iglesia, con su gente, con sus hijos? Claro que no. Claro que no. Levíticos 14:2 dice: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. ¿Me escucha esto? Yo no digo que el COVID sea la lepra, por supuesto que no. Pero es tan contagioso o más, y debemos cuidarnos unos a otros. Necesitamos cuidarnos. ¿De qué modo? Bueno, aislando al contagiado, sacándolo del campamento o de la ciudad, es decir, poniéndolo en cuarentena, sea en un lugar porque está en un hospital o sea en su casa. Pero de alguna manera tenemos que entender que la cuarentena, que el tiempo de separación es para cuidarlo y para cuidar a otros. No es cuestión de como yo me siento bien y sé que tengo el virus, salgo y contagio a todo el mundo. Total, ¿a mí qué me importa si yo estoy bien? Es decir, Dios mismo puso las leyes de separación, de cuidado de unos con otros, para que no se contagiasen. ¿No era más fácil para Dios sanarlos? ¿No era más fácil para Dios evitar que se contagiaran? ¿Por qué razón puso sobre la lepra esta condición de separación? El leproso no podía vivir dentro de la ciudad y tenía que andar con una marca, con una señal de que él era leproso. ¿Por qué Dios haría eso si Él podría sanarlo o podía evitar que se contagiara? Porque tenía que enseñarnos, porque tenemos que aprender, porque no es solamente, yo soy de Dios, así que a mí no me va a pasar nada. Porque si te tirás abajo de un tren, el tren te va a pisar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar los recaudos, y si está la barrera baja, no cruzo. ¿Me va entendiendo? El inteligente ve el peligro y lo evita. El inteligente ve el peligro y lo evita. Solo el tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. Lo mismo sucedió con José. Dios le advirtió y le dio la estrategia para prepararse y no sufrir perjuicio en los años en que vendría la hambruna. Es decir, le dijo, mira que va a venir esto, prepárate. Y entonces le dio la sabiduría para hacerlo y se preparó. Y cuando llegó el tiempo de la hambruna, ellos no pasaron hambre. Quiere decir esto que si sabes que se está poniendo las cosas difíciles y que es muy posible que vayamos a otra cuarentena, pues en la medida que puedas, y si no, ora a Dios para que te lo dé, ve y compra las cosas que necesitas para los tiempos en que no tengas que salir, para que puedas estar en tu casa guardado, como los protocolos nos piden que hagamos. No, y que bueno, yo tengo que salir, así que voy a salir y salgo y otra cosa, y después las consecuencias vienen. Entonces, sabiduría, prudencia, es lo que Dios nos pide
como cristianos y no locura, desenfreno, tontería, estupidez y sufrir las consecuencias. Ahora, el balance entre el confiar y el imprudente está en algo que también Dios nos enseña. De nada sirve que nos cuidemos, de nada sirve que nos guardemos si no está Dios con nosotros. Es decir, está todo bien lo de los protocolos, pero si Dios no está con nosotros, todo lo que hagamos no sirve para nada. Todo lo que hagamos no sirve para nada. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, estamos hablando de que necesitamos a Dios para que haciendo las cosas que tenemos que hacer, eso nos dé el resultado que buscamos. Porque si solamente nos cuidamos, el diablo encontrará la manera de entrar. Pero si nos cuidamos y tenemos a Dios con nosotros, entonces el diablo no podrá encontrar ningún lugar, porque aun cuando lo encuentre, se encontrará con Dios y tendrá que huir, y muy rápido. Entonces, en este orden que debemos seguir y la manera de hacerlo, yo me permití poner 4 puntos que quiero compartirlos. Primero, 1, tomar precauciones. El prudente toma precauciones. Segundo, tener sabiduría. Tener sabiduría, que era lo que vimos, conocer a nuestro Dios, saber primeramente que estamos en pandemia. Segundo, conocer a nuestro Dios, conocer lo que Jesús ganó en la cruz y cuál es el tipo de vida que Él hizo disponible para nosotros. Tercero, obedecer a las autoridades. Amados, dice la palabra de Dios que las autoridades que están fueron puestas por Dios. Puede que a usted no le guste el color político, los bigotes del presidente actual, no sé. A mí realmente me tiene sin cuidado lo que a usted le guste o no le guste del gobierno. Pero sé que la palabra de Dios dice que las autoridades que están fueron puestas por Dios y que nosotros como cristianos tenemos la obligación de respetarlas y obedecerles y aún de orar por ellos. Por lo tanto, si estos son los que están en el tiempo de la pandemia y no otros, es porque estos son los que Dios necesitaba para el tiempo de la pandemia, si no estarían otros. Ahora, porque algún periodista que seguramente es pago por otra tendencia política le dice a usted que desobedezca, usted no tiene que transformarse en un estúpido, en un tonto, imprudente, para que termine sufriendo las consecuencias que ellos mismos también están sufriendo como imprudentes. Usted tiene que obedecer la palabra de Dios por encima de todas las cosas, y obedecer la palabra de Dios dice que debemos obedecer las autoridades porque por Él fueron puestas. Así que no le encuentre excusa o vuelta a esto, porque solamente se transformará en un arrogante desobediente a la palabra de Dios. Lo que usted tiene que hacer es obedecer a las autoridades porque Dios las puso. Y si las autoridades dicen vacunarse, hay que vacunarse. Y si las autoridades dicen no pasar por esta calle, pues no pase por esa calle. Yo soy libre, a mí no me van a decir cuando me tengo que levantar, cuando tengo que acostar. Eso es arrogancia. Y como dice la palabra, es tontería. Y vas a sufrir las consecuencias. Pero si aprendes que Dios puso autoridades para que nosotros podamos vivir tranquilos, entonces sabrás que lo que tienes que hacer es obedecer. Cuarto, confiar en Dios. Confiar en Dios es
absolutamente total y completo. Confiar en Dios, de que Él nos cuida, nos cuidará y nos protegerá, poniéndolo por arriba de todas las cosas como nuestro sanador. Entonces, cuando está allí uno y necesita confiar en alguien, confía en Dios, porque Dios es nuestro sanador, porque Dios nos protege, porque Dios nos cuida y porque Dios tiene el poder y la autoridad sobre todo demonio que quiera obrar enfermando o matando a cualquiera, y mayormente lo quiere hacer con los hijos de Dios. Cuando en Egipto venía el heridor, cuando en Egipto venía una peste, que eso es lo que era, y que es una peste y quizás sea un virus. Lo que sí sé es que venía matando y venían muriendo los hijos de los egipcios. Dios hizo algo. Dios los puso por delante a su pueblo, les previno que esto vendría y ellos obedecieron a quien en ese momento era quien los guiaba, Moisés. No discutieron con Moisés. No dijeron, bueno, a mí no me va a decir lo que tengo que hacer. Obedecieron. Y por obedecer fue que Dios pudo protegerlos y ellos no sufrieron pérdida. Dios los anticipó a los israelitas para que sean prudentes y obedientes y para que pudieran guardar a su familia. ¿Saben cuál fue la orden, además de la ya conocida sangre en los postes de la casa? ¿Saben cuál fue la orden? La orden fue que ninguno salga de su casa hasta que pasare, hasta que terminara la pandemia, la muerte, el heridor. Hasta que no se terminara todo eso, ninguno salga de su casa. ¿Les resulta conocido? Éxodo 12, 22. Tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel de los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Eso era una cuarentena. Eso era la misma orden que muchos en este tiempo hemos recibido y que lamentablemente muchos otros no obedecieron. Y que peor, mucho más lamentable, otros desde la televisión les decían que no obedezcan. Y lo peor, que muchos cristianos hicieron caso. Amados, tenemos los testimonios bíblicos para que aprendamos cómo movernos. Y aprender cómo movernos es aprender a andar en obediencia. Ninguno de sus padres salió de su casa. Que nadie salga de la casa hasta mañana. Ninguno de ustedes debe salir de su casa hasta el amanecer. Esta era orden concreta. Si hubiesen salido, el espíritu de muerte hubiese entrado en su casa y hubiese hecho estragos. Lo mismo que está pasando en muchas casas que desobedecen. Pero gloria a Dios que tenemos un Dios poderoso. Gracias a Dios que estamos nosotros confiados en Él y que no va a suceder, sino que el poder de Dios va a guardar a sus hijos que le creen, que claman a Él. Y quizás usted dice, pero en mi casa solamente creo yo. Bueno, levántese usted con firmeza. Créale usted, confíe usted, levante allí un altar y clame al Dios por toda su familia. Porque con uno que crea en la familia es suficiente. Dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu familia. Amén.
Gracias a Dios que en Egipto no estaban los políticos o los periodistas de turno diciéndoles que eso era cortar la libertad o que usar barbijo era no poder ser libre para respirar, qué sé yo qué dice. Gracias a Dios, todos los israelitas obedecieron. Todos pintaron con sangre el marco de la puerta y todos ellos estuvieron bien guardados en su casa hasta que fue el tiempo de salir. Si confiamos en Él y obedecemos a Dios con prudencia y a las autoridades, entonces Salmo 91:3 nos habla y dice: solo Él puede librarte de las trampas ocultas y las plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo de los peligros nocturnos, ni las flechas lanzadas de día, ni las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen en pleno sol. Pues mil caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Ese es nuestro Dios, ese es aquel al cual nosotros adoramos y el cual está en nosotros, guardándonos y protegiéndonos. Amén. Bueno, tengo muy pocos para aplaudir acá, pero vamos a aplaudirle al Señor con ganas. Aleluya. Amados, los que no tienen a Dios andan en angustia, sin rumbo y muy atemorizados. Andan con un espíritu de temor, pues no tienen ni a quién aferrarse. Solo les queda tener miedo. Pero los cristianos no debemos angustiarnos, ni estar en esa ansiosa inquietud, porque nuestro socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene del cielo, nuestro socorro viene de Jehová, el que creó todas las cosas. De Él viene nuestro socorro y Él nos va a librar. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa es nuestra confianza y esa es nuestra seguridad. Amén. Aleluya. Si confiamos en Él y sus promesas, estaremos tranquilos, en paz, obviamente confiados de que esto también pasará. Esto también pasará. Diga conmigo, esto también pasará. Aleluya. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta es la clave. Esta es la clave. Todo lo demás es lo que debemos hacer, pero la clave es confiar en Dios. En esta crisis, como en cualquier otra, tenemos que mantener una mente clara y fija en Dios y en su salvación. Prudentes, claro que sí, prudentes. Obedientes, claro que sí, obedientes. Pero temor, no, sin temor, solamente confiados en Dios. Amado, Dios nos llamó a ser un ejército de valientes. Un ejército de valientes, no de tontos guiados por tontos y ciegos, pues dice la palabra que los ciegos que guían a los ciegos terminan ambos en el foso. Por lo tanto, tenemos que aprender a no seguir a ciegos, sino a seguir a Dios. La imprudencia es ceguera. La imprudencia es ceguera. La altivez es una ceguera y la negación es una ceguera. Vuelvo a repetirte esto.
La imprudencia es ceguera. La altivez es una ceguera y la negación es una ceguera. Y el temor es un espíritu que ataca a los desprevenidos y a los ciegos espiritualmente hablando. Proverbios 22:3, vuelvo a repetirte, dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El imprudente avanza a ciegas y sufre consecuencias. El que es inteligente ve el peligro y lo evita. El que es tonto sigue adelante y sufre las consecuencias. No sé en cuál de las dos categorías te gustaría estar, pero parafraseando Deuteronomios 30:19, escoge la vida. Amado, escoge la vida. No escojas la imprudencia, escoge la vida. Porque eso es un regalo de Dios que debemos guardar, preservar. De nada nos va a servir ser de una tendencia política o lo que sea y que nos pongan un cartel que siempre estuvimos firmes en nuestra posición política, pero ese cartel es una lápida. De nada nos va a servir. Necesitamos seguir a Dios. Todos tenemos frente a nosotros distintas circunstancias, todos. Y seguramente son muy problemáticas. Y por eso sentimos inseguridad. Josué también lo tuvo. Josué también sintió esa batalla con la inseguridad. Y Dios vino, y sabiendo lo que estaba pasando por él, en Josué 1:2 le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, es decir, se te murió el que te guiaba, tu líder, el que tenía ese espíritu de conquista, el que no se amedrentaba, el que confiaba en mí, se murió. Y esto te trae inseguridad, Josué, lo sé. Pero dice: ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tus pies. Es decir, Dios le estaba diciendo: saco todo espíritu de temor y pongo un espíritu de conquista en ti, Josué. Esto es lo que te estoy diciendo. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio, dice Dios. Dios le estaba dando todas las conquistas que iba a hacer, le estaba dando el plan de conquista. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y eso implicaba los ejércitos, eso implicaba el mar, eso implicaba el desierto, eso implicaba los gigantes, eso implicaba todo. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cómo liberarse del espíritu de temor y cómo alcanzar la conquista que Dios nos pone por delante. Punto 1, confiar en Dios. Punto 2, ser valiente y esforzado. Y punto 3, no apartarse de la voluntad de Dios ni a la derecha ni a la izquierda. El Dios de Moisés,
El Dios que se manifestó en Egipto y en el desierto con Moisés, haciendo maravillas, señales y derrotando a todos los enemigos, a los más fuertes que el mismo Moisés, Él estará con nosotros. Estará con nosotros, dice la palabra de Dios, y eso significa que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque Dios estará contigo. No te va a dejar ni te va a desamparar. No importa cuál sea el enemigo, Dios estará contigo. Si hacemos su voluntad, esto es, si no nos apartamos, sino que caminamos firmes, obedientes a la voluntad de Dios, entonces, dice Dios, seremos prosperados en todas las cosas que emprendamos. En todas las cosas, sí, en todas las cosas que emprendamos, seremos prosperados. El diablo no quiere que nos vaya bien. Y pondrá lazo de temor, y el temor que el diablo pone en nosotros nos lleva a la incredulidad. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros dejamos que ese temor nos invada, entonces viene la incredulidad y ya no le podemos creer a Dios. ¿Y cómo vamos a recibir las cosas de Dios si las cosas de Dios se obtienen por fe? Allí es donde el diablo tiene ganancia. Allí es donde el diablo puede derrotarte. Por eso no tengo que dejar que el espíritu de temor invada mi vida, sino que tengo que estar confiado, siendo esforzado en esto y valiente. ¿Valiente para qué? Para creerle a Dios, para obedecerle a Dios, para caminar en su palabra y no apartarme. Pero los que confían en Jehová, dice la palabra de Dios que los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice la palabra de Dios que levantaremos vuelo como las águilas. Y ese lazo que el diablo quiere poner, jamás de los jamases te alcanzará. Jamás de los jamases te alcanzará. Josué conquistó la tierra. Josué tuvo circunstancias absolutamente adversas. Tenían que cruzar un Jordán, y el Jordán, en lugar de hacerse un hilito de agua, se ensanchó, desbordó, y tuvo que creerle a Dios y no temer para enfrentar ese río que amenazaba. Pero cuando él llegó al río y pisó esas aguas, las aguas se abrieron y ellos pasaron en seco. Y luego se encontró con una ciudad, una Jericó, cuyos muros eran tan altos y tan anchos que eran imposibles. Y no había fuerza que pudiera. Tuvo que volver a confiar en Dios y hacer cosas que parecían ridículas, como girar alrededor de la ciudad, como en un momento determinado gritar y tocar trompetas, como ponerse un barbijo o cosas por el estilo. Pero ¿saben qué? Lo hizo. ¿Y saben qué sucedió? Esos muros se cayeron, esos muros se vinieron abajo y ellos conquistaron Jericó porque Dios se los entregó. Prosperar es conquistar. Pero luego no obedecieron a Dios, porque Dios les dijo: no toquen las riquezas de Jericó. Para ustedes serán anatema. Y siempre hay alguno, ¿vio?, que cree ser más vivo que los otros. Y lo hizo. Tomó oro, tomó algunas cosas de valor y las escondió en su carpa. Y cuando los ejércitos de Josué fueron a tomar una ciudad muy chiquita, una ciudad que no daba para ni siquiera que vaya todo el ejército, fueron derrotados. Fueron derrotados.
Y Josué no entendía qué pasaba. Si Dios le había dicho que nadie le podía hacer frente, que él iba a derrotar a todos y ahora se veía en derrota. Entonces Dios le dijo, hay pecado en tu pueblo. Hay pecado en tu pueblo. Y entonces buscaron espiritualmente quién era el que había pecado y qué había hecho. Y finalmente apareció una familia que se había quedado con el anatema. Y finalmente, esa familia, en lugar de ganar el oro con que se había quedado, terminó perdiéndolo todo, incluso la vida. Y muchas veces pasa esto y lo estamos viendo. Aquellos que se levantaron a ser más vivos que los otros y a no creer que existe una enfermedad, un virus, o a hablar acerca de lo que no hay que hacer, es decir, no cuidarse, terminaron sufriendo sus familias por no cuidarse, por no ser obedientes. Amados, esforzarse y ser valiente implica obediencia, confianza y obediencia. Eso es lo que le pidió Dios a Josué en un momento de conquista. Y estamos como iglesia en un momento de conquista. Por eso hoy vengo a decirte, necesitamos que cada familia de esta iglesia sea una familia que esté confiando en Dios, que sea valiente, que sea esforzada en cumplir la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos abra el territorio, para que Dios abra esta tierra en la cual estamos y la conquistemos. Y que no nos pase que al ir a tratar de conquistar solamente a Jai, quizás una familia, seamos derrotados porque entre nosotros hubo quien no fue obediente a Dios, quien desobedeció lo que Dios estaba mandando hacer. Amados, Dios tiene el poder para darnos victoria sobre la pandemia, sobre los demonios, sobre todo el mal que el diablo pueda tratar de hacer. Él tiene el poder, la autoridad para darnos la victoria. Y nosotros tenemos el libre albedrío de escoger obedecer y ser prudentes obedeciendo. ¿Para qué? Para que Dios nos dé la cobertura, para que Dios nos guarde, para que Dios nos saque, si es que por alguna causa eso llegó, aún así nos saque de ese lugar por nuestra fe, por nuestra convicción en Él y por nuestra obediencia a Él. Es tiempo de tomar decisiones bien concretas en favor de Dios. La muerte está golpeando las puertas. Está en nosotros si vamos a obedecer a Dios o vamos a ser los tontos que seguimos como si nada pasara y luego sufrir las consecuencias. Es tiempo de obediencia, es tiempo de confianza, es tiempo de esfuerzo y valentía para que Dios nos prospere en todas las cosas. Como dice 3 de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Dios te bendiga. Dios te dé sabiduría en esta palabra. Y Dios guarde tu casa, tu familia, tu hogar. Y si hay alguno enfermo, Dios sane ahora en el nombre de Jesús. Sane ahora en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu de Dios sobre ellos, por completo sane toda tu familia. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor.